Muy buenos días, hoy en este viernes, viernes de Venus, con esta energía de Venus, y es por eso que elijo este día para compartir. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta que vino ayer justamente, y es, ¿qué sería dejar de pelear con el lugar o momento en el que me encuentro? Esto viene. Quiero dar este contexto porque siempre me interesa, me parece que es lo más honesto y coherente de poder dar siempre crédito del camino y de dónde he tomado esto. Y en mi propio proceso de sentirme sostenida, estoy caminando un contenedor maravilloso con una mentora, le llamo yo, porque creo que es lo que más se acerca. Es una profesora también para mí de autoconocimiento directamente, que es mi bandera, mi tema. El hecho de conocernos implica saber dónde estamos, en qué momento, frente a qué situación. Y es la mayor ayuda que podemos tener en la vida, conocernos. Entonces, quiero decir que esta pregunta sale de este contenedor. Mi profesora es Luisa Restrepo y tiene un contenedor precioso donde, bueno, ya llevo unos meses ahí caminando, aprendiendo. Y ella, la clase anterior, nos proponía un tema, si lo quisiéramos como puntualizar directamente, y es el entrenarnos en movernos momento a momento, sin pretender saltarnos pasos. Y eso fue maravilloso porque realmente cuando nos regresamos a esta pregunta de qué sería dejar de pelear con el lugar o momento en el que me encuentro, pues de nuevo es empezar a vernos en los extremos, y es, yo debería estar ganando esto, debería estar en este lugar o debería ya tener X cosas para la edad que tengo, o al contrario, y es también en el otro extremo, y es, tengo demasiado de manera material, pero aún no encuentro ese propósito, pero aún me siento vacío. Y ahí, desde esos lugares, estamos en los extremos. Entonces, ella hablaba, que me pareció precioso, es cómo nos encaminamos en nuestra responsabilidad humana, adulta, en poder cada vez más abrir los ojos para llevarnos a más al centro. Y dicho eso, pues me gustaría empezar como a desmenuzar directamente esto en ejemplos, que creo que eso nos aterriza más para que no se sienta un concepto elevado, lejano, sino en el día a día, en lo que realmente nos pasa en el carne y hueso. En mi caso, que es desde el cual puedo hablar, y por supuesto puedo ejemplificar también diferentes circunstancias, situaciones de mis propias clientes a las que he acompañado, pero hoy me voy a dedicar directamente a contar mi experiencia personal, y me hace sentido empezar con esto. Bueno, primero, antes de empezar con el ejemplo, quiero ir trayendo esto de lo importante de dar esa suma de pasos. Y es, si bien nosotros de repente estamos en un momento, entonces creo que ahí entra el ejemplo realmente, y es, en mi caso, el que me llega directamente es, en algún momento recuerdo hace más o menos 2 años, yo recién estaba explorando como mi primera etapa de maternidad. Mi hija tenía menos de 1 año, y en ese proceso de realmente removerme en todo, pues uno de los aspectos que me movía mucho y era este sentir de no tengo una casa en sí que pueda llamar mi casa. Y eso, si bien tenía un poco de verdad, también era una percepción absolutamente mía, porque yo sí tenía una casa.
Es el apartamento de mi pareja directamente. Él tenía este apartamento con su hermana y ahí vivíamos y vivíamos sin que nos faltara nada. Pero en mi sentir, yo no estaba en esta sensación de esta es mi casa. De repente, porque venía previamente de pandemia, para mí era un espacio temporal mientras buscaba de nuevo mi hogar. Venía de un viaje un poco largo donde había entregado el apartamento donde vivía y cuando llegamos de nuevo a Colombia inicia pandemia y para mí de pronto dentro de mi pensamiento, dentro de mis propios planes, esto era temporal. Y esa temporalidad se empezó a extender porque vivimos ahí la pandemia y luego yo quedo en embarazo. Ya teniendo a nuestra hija, seguía en este sentir, si bien sabía absolutamente que no me faltaba nada, que estaba ahí tranquila, que realmente podía llamarlo mi hogar, que esa conversación yo también se la compartía y lo hablábamos juntos en pareja y él siempre me recordaba que este también era mi hogar, independientemente de quién apareciera en las escrituras, estábamos haciendo hogar ahí, pero yo estaba en un extremo. Y de pronto esta sensación hoy la agradezco en el sentido que hizo movilizarme directamente a preguntarme, ¿y qué sería tener un lugar donde lo sintiera mi hogar? ¿Qué sería un lugar donde pudiéramos empezar directamente em, a la par, donde pudiéramos explorar cosas tan sencillas que, bueno, de repente para mí era el hecho de elegir la decoración, elegir ciertos muebles, elegir dónde poner ciertas cosas. Y si bien en este espacio, pues cuando yo llego ya estaba construido, ya tenía su propia atmósfera, personalidad. Y eso hace entonces que nosotros, yo le proponga a mi pareja que hagamos un año de ver dónde podríamos movernos. ¿Qué pasaría si nos movemos de Bogotá? ¿Qué pasaría si nos movemos a un lugar más tranquilo, con mayor naturaleza? Los dos desconocíamos porque, si bien hemos viajado, no habíamos tenido ninguno de los dos la experiencia de estar de repente en otro lugar por un tiempo más prolongado. Y así empezó un viaje le llamaba yo, prototipemos nuestro propio hogar en otros lugares. Y tuvimos un año donde nos permitimos estar en diferentes pueblos de Colombia, en playa, en montaña. Y así, dentro de ese proceso, quiero contar que llegamos a Sopó y a decir, esto podría tener sentido dentro del momento de vida que estábamos buscando, porque si bien habíamos visto posibilidades en otro lugar, pero pensando en los abuelos, tenían que tomar avión y bueno, como diferentes cosas de cómo facilitarnos en este momento de vida donde tenemos una bebé pequeña, donde queremos igual que crezca, con familia. Entonces, dicho eso, creo que tuve un momento de corto, pero retomo. Y ahí decidimos que ese era el lugar. Perdón el contexto gigante, pero creo que esto tiene todo que ver con lo que voy a decir ahora más adelante, como un poco para cerrar esta primera idea. Entonces, cuando elegimos Sopopo, lo primero que uno hace es, bueno, pues busquemos. Y lo que empezó a ocurrir, y aquí viene el ejemplo concreto, es que cuando yo entraba directamente a páginas de arriendos, de buscar diferentes viviendas, llámese el que se llamara en ese instante, todo era absolutamente imposible en términos de números para nosotros.
Entonces eran súper condominios, cosas preciosas, pero que dentro de nuestra realidad numérica, abriendo el Excel, entendiendo cuáles eran nuestros gastos, nuestros ingresos, pues era una cosa imposible. Entonces, en otro instante, creo que algo que yo he tenido, sí, hoy ya lo empiezo a entender en términos de concepto, gracias como a todo este entrenamiento y a lo que he venido estudiando. Y antes lo hacía muy intrínsecamente y es que siento que he tenido algo yo muy especial, lo quiero llamar así, y es que no me cierro puertas sin antes dar pasos. Y cuando yo escucho esta clase directamente en mi profesora, cuando hablaba de lo importante es dar suma de pasos cortos, puntuales, pero que me lleven posiblemente a eso que estoy queriendo y a como a la vida se le pregunta actuando, pues vamos viendo. Y así ha sido mi manera de hacer, de elegir en la vida. Entonces, para mí, pues, el hecho de ver casas absolutamente costosas para nuestra realidad, pues no era un, uy, no, no se puede, sino de repente por aquí no es, por dónde sí puede ser. Y cuando yo empiezo a aperturar preguntas literal a quien cada uno crea, yo le llamo abrirle, aperturarle y entrar en estos espacios de posibilidad a través de las preguntas al universo para que me vaya guiando, pues me pongo en una posición de abrir los ojos para ver qué está disponible hoy. Y con ello, entonces, ya cuando tienes algo fijo, empiezas a ver posibilidades. Cada vez que yo buscaba o escuchaba que una persona vivía en Sopó, pues obviamente era para mí algo donde yo tenía que ir y preguntar y si sabes algo y tal cosa y la otra. Y quiero decir que así encontramos la casa donde nosotros actualmente vivimos. Fue preguntándole a alguien que vivía en Sopó, sí, que yo quería, compartiéndole mi objetivo, ese sueño que teníamos en familia de movilizarnos hacia otro lugar, que si sabía de algo, yo tenía interés de primera mano en conocer esa posibilidad. Y esta persona, ahí estaba yo en un retiro y me dice, sí, sabes que en mi chat de papás del colegio de mi hija acaba de llegar una casa que yo creo que podría funcionar. ¿Te quieres verla? Vamos hasta su habitación, saca su celular, me la muestra e inmediatamente yo sé que eso es una gran posibilidad para nosotros. Tenía los espacios que necesitábamos, estaba dentro de nuestro presupuesto. Yo ya la había visualizado a través de los viajes que habíamos tenido. Yo ya sabía que no quería una casa con escaleras por facilidad de mi bebé y por mi propia tranquilidad. Ciertas cosas que apenas yo la veo en fotos digo, esta es. Como yo estaba en viaje, entonces acá quiero hablar de esos pequeños pasos. Y es que, de nuevo, si aperturamos la pregunta es, ¿y entonces qué sería moverme desde un espacio de posibilidad frente a ello? Y pues, ¿qué tenía que hacer? Obviamente, llegar primero de viaje, hablar ni siquiera llegué de viaje para poder conversar con los datos que estaban dentro de esa información, decirles que nosotros teníamos interés, llamar a mi pareja y decirle, creo que encontré la casa, yo me bajo del avión de Bogotá y recógeme porque vamos directo para allá a conocer la casa. Y eso fue exactamente lo que hicimos. ¿Por qué? Porque también me dejó guiar y esta persona me dijo, las casas en Sopó son rapadas o particularmente de este estilo, entonces yo te sugeriría que lo hicieras el movimiento rápido, porque hay cosas en la vida que vienen desde este impulso de certeza y para mí era eso, es un impulso de certeza, vamos. Vinimos directamente a conocerla y ahora el siguiente paso era, pues tenemos que arrendar el apartamento de Bogotá
para poder movilizarnos y con el dinero que nos entre del arriendo, poder pagar esta casa. Esa era nuestra posibilidad. En otro momento con todo esto, pues hubiéramos dicho, no, pues si esta casa es tan pedida y nosotros tenemos que hacer todos estos movimientos, esperar a que realmente entre otra familia a querer tomar nuestra casa. Bueno, varios movimientos y de nuevo vuelvo a traer otra pregunta y es, pues, ¿qué sería moverme con lo que está frente a mí? Y es reconocer que la posibilidad está ahí y que tengo que seguir dando pasos. ¿Cuál es el siguiente paso? Poner nuestro apartamento en posibilidad de arriendo en plataformas, ponerle aviso, decirle a todo el mundo, mandarlo por chats de todos los grupos en los que esté. Y eso fue lo que empecé a hacer, accionar desde ahí. Cuando ocurre eso, es muy interesante cómo la vida va también entregándonos esa posibilidad y lo que ocurre es que nuestros vecinos del lado, que son unos extranjeros, tienen una familia, familia de ellos, que están buscando un espacio para moverse del lugar donde viven y nuestro apartamento les funcionaba y ellos además querían tenerlo cerca. Fue un tema de más de un mes para que se movilizara todo y poder hacer ese movimiento. Para que se hagan una idea de tiempos, yo conozco la posibilidad de la casa en la última semana de octubre del 2023 y la posibilidad de esta familia de tomar nuestro apartamento llega en la primera semana de noviembre. Hacemos negociación, todo noviembre y nosotros estamos en trasteo a nuestro nuevo hogar la segunda semana de diciembre. No estamos hablando más de 2 meses. Cuando todo esto empezó a ocurrir y entonces ahí bajo un poco a esto y es cuando observamos a detalle lo que realmente hay en el panorama y uno, me conecto con la aceptación de, porque para mí fue un trabajo justamente de ver la posibilidad que podíamos cambiarnos de hogar y al mismo tiempo hacer mi propio ejercicio de agradecer y de aceptar radicalmente en el lugar donde me encontraba, en este apartamento de mi pareja, donde no nos hacía falta nada, que además era precioso, amplio, teníamos todo, era en un lugar que también nos permitía movilizarnos, disfrutar de la ciudad, podíamos ir caminando a restaurantes, podíamos salir a correr. Realmente estábamos en un lugar muy completo para lo que de repente, em, muy desde una posibilidad de tener como todas las áreas cubiertas, teníamos la posibilidad de salir en el menor riesgo posible, de poder salir con nuestra bebé en coche. Y cuando yo empiezo a ver eso y a entrar en esta aceptación radical de voy a estar bien, si este va a ser nuestro hogar y me lo voy a apropiar. Empieza a cambiar mi percepción y entra esta energía de cuando se acepta radicalmente lo que hay en este momento, naturalmente empieza a entrar una sensación de parar de pelear. Conectamos con parar de pelear, con el lugar o momento en el que me encuentro. Y eso a la vez es como una sumatoria, si lo ven. Y eso a la vez da como resultado conectar con este agradecimiento infinito de, tengo esta posibilidad, qué rico si se da, pero aún con todo y eso, estoy bien, como estoy también. Entonces, si lo vemos, estamos hablando de aceptación más gratitud igual disfrute.
Y ahí es muy interesante lo que empieza a ocurrir porque realmente hay una amplificación de la visión para que desde ese lugar amplificado me entrene en confianza de estoy haciendo paso a paso lo que está a mi alcance, lo que puedo hacer para que esto ocurra. Si no se da, igual voy a estar bien. O no me corresponde en este momento, o no lo necesito, o no es para mi mayor servicio en este momento. Y cuando entramos en esta posibilidad de confianza directamente, pues es esta frecuencia de posibilidad. Y esto se entrena. Entonces, con esto quiero un poco compartir el ejercicio que tuve en mi clase directamente y por un lado era poder responder a qué significaría vivirme este lugar en el que me encuentro desde esta es mi arena o esta es mi práctica espiritual. En el caso que no se hubiera dado nuestra casa y en el caso que siguiéramos en ese mismo apartamento, yo siento que todo se nos dio porque al mismo tiempo, coincidencia, ¿no? Yo hice este clic de estar en el lugar que me corresponde y estar bien con aceptación radical. Y por otro lado, responder esto de qué sería ampliar su visión para que desde ese lugar de visión, perspectiva ampliada, puedan dar un paso, es decir, moverse momento a momento pensando en lo que está frente a ustedes. Con esta última pregunta quiero dejar para que la puedan responder en su intimidad, traer ese momento en el que de repente están, ya sea este trabajo que no nos gusta, no nos alcanza el dinero, em, siento que quiero salir de esta relación y no sé todavía por dónde, sea lo que esté ocurriendo dentro del campo de entrenamiento, porque cuando lo vemos desde ese lugar, que el problema no es problema, sino es nuestro campo de entrenamiento y que cuando atravesamos y nos remangamos y nos entramos en este esfuerzo de voy a atravesarlo, voy a con mi madurez y responsabilidad adulta hoy, desde ese lugar voy a atravesarlo, pues se convierte realmente en una práctica porque ya no lo vemos como problema, ya es esta práctica espiritual de aquí voy a dar lo mejor de mí, de aquí voy a hacer lo que siento que si mi default es no hablar en situaciones complejas, bueno, si ya sé que estoy desde ahí, voy a esforzarme de la mejor manera para hablar, para comunicar. De igual manera, si el default, porque todos venimos tan únicos que hay otra persona que el default de repente es hablar de más, que de repente es tener esta sensación de, es que lo tengo que decir como venga porque si no, exploto. Bueno, pues entonces el campo de entrenamiento de esta persona, poniéndolo desde el otro extremo del que acabo de decir, es respirar y traer el silencio y traer la ecuanimidad y no explotar y no traer las palabras inmediatas que usualmente es su default. Entonces, creo que con esto cierro y es este mantra que también se me entregó en esta clase que fue maravillosa porque fue como el ver
en orden directo, lo que yo ya sé hacer, pero verlo desde este lugar ordenado de una cosa tiene que ver con la otra para que entres en esta frecuencia y se movilicen ciertas cosas. Entonces el mantra es, no tengo que saber cómo esto va a ser posible. Tengo que decidir dar un paso para que pueda hacerlo. Bueno, gracias por la escucha. Espero siempre algo de toda esta conversación sea de nutrición, llegue a lo más profundo de tu célula, de eso que precisa recordar para traer la posibilidad de recordarnos en que esto es posible. Crear realidades y potenciales es posible, siempre que nos movamos momento a momento sin pretender saltarnos los pasos, trayendo esta conexión en aceptación radical, en gratitud profunda, para ahí entrar entonces en un espacio más disfrutable. Antes de cerrar, quiero ampliar también esta invitación de el reto gratuito que vamos a empezar el 27 de octubre de Semillas Latentes. Es una semana del 27, que es un lunes, al 31 de octubre, Halloween además, donde durante esta semana vamos a acompañarnos a tener un espacio de autoconocimiento, tener un espacio de sabernos escuchar, de sabernos sostener cada vez más de una manera más profunda, más amorosa y más firme. Esto va a ser a través, voy a entregar 3 audios de, ahí voy a empezar a intuir, sentir si de repente te entrego un audio de hipnosis o de visualización. Y adicional, vamos a atravesarnos por una escritura expresiva, latente, de eso que está vivo para ir posicionándolo afuera y observarlo como este ejercicio directo de autoconocimiento. Cuando lo ponemos afuera a través de, en este caso, la escritura, da mayor perspectiva. Te voy a acompañar con 3 ejercicios para cada uno con su propio objetivo para que al final podamos entrar en esta energía de autorizarnos o comprometernos de acuerdo a lo que estemos trabajando en nuestra propia campo de entrenamiento, nuestra propio campo de arena directa. Entonces, quiero invitarte a que si esto es algo que quieres transitar, estés, como siempre, voy a dar lo mejor de mí para que primero entres en un espacio de compromiso hacia ti. Y dos, por supuesto, esto está dentro del marco de la membresía latente, que es este proyecto que en este momento estoy momento a momento, paso a paso, alimentando, nutriendo, que está en este momento en plena semilla, en esta oscuridad, contenido de tierra, le estoy entregando nutrientes y esto es parte de la nutrición. Que más personas conozcan qué hacemos en estos espacios, que más personas conozcan que estos espacios latentes están diseñados para que puedas tener herramientas de transicionar, de salir de umbrales de vida, porque si bien estamos en este caminar de espiral en la vida y vamos atravesando situaciones similares o no, pues la vida nos va entregando herramientas para ver cómo las empezamos a atravesar y desde este lugar quiero acompañar, entregar todo lo que a mí me ha funcionado.
Entonces, bienvenidos, bienvenidas a las que quieran estar. Será para mí un honor profundo compartir este espacio de semillas latentes. Puedes inscribirte desde ya en el link de mi bio de Instagram. Quien esto no lo esté viendo en Instagram es @Ángela raya al piso, ajo, AHO, raya al piso. Y bueno, gracias por estar, gracias por recibir y que esto sea de absoluta nutrición. Un gran viernes.